Bueno, continuando con nuestro curso de matemáticas, entonces entramos al tema 5, que son funciones. Por ser un tema complejo, el tema 5 se va a dividir en dos partes. La primera parte, básicamente, van a ser conceptos fundamentales acerca de funciones, es decir, se aprenderá cómo se hacen las gráficas de las funciones, se determinará el dominio y su rango, ¿ok? Y también se diferenciará el codominio del rango. Son muy parecidos, pero no son iguales. Igualmente, se aprenderá a reconocer cuáles son las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, ¿ok? Y también a diferenciar cuando una función es creciente y decreciente y cuando dichas funciones pueden ser tanto crecientes como decrecientes por fracciones, ¿ok? Y por último se dará un último concepto que es la paridad de funciones, es decir, cuando una función es par e impar. Y esto se determina matemáticamente mediante dos definiciones muy básicas y gráficamente mediante la reflexión respecto al eje y respecto a la recta y igual a x. A partir de eso se pueden determinar la paridad de funciones. Y la parte 2, que es un poco más complicada, más difícil de manejar, más sin embargo no deja de ser fácil siempre y cuando uno maneje los conceptos fundamentales, es decir, los que están en la primera parte, que son las transformaciones de funciones y las funciones trigonométricas y sus respectivas transformaciones, ¿ok? Para esta última parte importante, tener claro todo lo que es respecto a trigonometría. Es fundamental porque a partir de eso se van a ejemplificar y a sacar las funciones trigonométricas y las vamos a analizar de una forma de ecuación, ¿ok? Para determinar las características de dichas funciones. Y bueno, empecemos. Tenemos este ejercicio. Nos preguntan, para la función, ¿qué gráfico le corresponde? Ok. Entonces, hay dos formas de solucionar este ejercicio. La primera sería, digamos, analizándola respecto a las imágenes que nosotros tenemos acá y respecto a lo que podemos sacar de esta ecuación, ¿ok? Es decir, el vértice, mirarla hacia donde abre la curva y a partir de eso podríamos determinarlo. O podríamos determinar todo lo que tiene que ver con la curva, con eso tendríamos un mejor parámetro para evaluar cuál de estas gráficas es la que corresponde, ¿ok? Entonces, tenemos acá nuestra función, ¿ok? En forma de ecuación. Y acordémonos que esto cumple esta forma, que es ax al cuadrado más bx más c. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer para poder solucionar este ejercicio es determinar el punto del vértice en las abscisas, es decir, en x. ¿Y eso cómo se hace? Mediante esta pequeña ecuacióncita, que es menos b sobre 2a, ¿ok? Entonces, ¿cuál es b? B es menos 3, acordémonos que siempre nos llevamos el signo, ¿ok? Y este signo menos es este mismo de acá, ¿ok? Entonces menos 3, este de acá, sobre 2a, y con el a también nos llevamos el signo. ¿Y cuál es a? Menos 1 en este caso, ¿ok? Entonces menos por menos nos da más, y más por menos nos da menos, y quedaría 3 sobre menos 2, que simplemente sería menos 3 medios, ¿ok? Entonces nosotros ya sabemos que el punto en x de nuestro vértice es negativo. Si pasamos a nuestra gráfica, entonces nosotros ya nos podemos dar cuenta que podemos eliminar 3 de las gráficas, es decir, esta y esta. ¿Por qué? Porque el vértice en x tiene que ser negativo y noten lo que está en la parte positiva de la gráfica. ¿Sí lo notan? Ok, entonces por lo tanto A, E y C quedan descartadas. Lo único que nos falta por ver es cuál de estas dos gráficas es, ¿ok? Entonces, para poder identificarlo, notemos lo primero. El vértice en X es negativo para las dos, ahí está bien. Pero para esta, en Y es negativo el vértice. Y para esta, el vértice en Y es positivo. Entonces nosotros lo que podemos hacer es coger este punto que nosotros calculamos acá, calcularlo con la ecuación que teníamos inicialmente y ver qué punto nos da y cuál es su signo, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos el menos acá, que viene a ser este mismo, y reemplazamos por este menos 3 medios. Menos 3 medios al cuadrado, menos 3, que es este acá, por nuestro número menos 3 medios por menos 3. Simplificando la ecuación nos queda menos 9 cuartos más 9 medios menos 3. Si nosotros operamos menos 9 cuartos más 9 medios nos da 9 cuartos positivos. Y le restamos el 3. Y al hacer esta operación nos da que el vértice en Y es negativo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que nuestra respuesta sería la B. ¿Sí la notan? Porque tanto en X como en Y el vértice es negativo y justamente eso se cumple. El único cuadrante en el que se cumple esa condición que acabamos de calcular es en el tercero, donde tanto la componente en X como en Y el vértice es negativo, que está ubicado más o menos en esta zona, ¿ok? Y el vértice, ¿qué puntos tendría? Tendría estos de acá.
en x menos 3 medios y en y menos 3 cuartos. Pero hay otra forma en la que nosotros hubiéramos podido descartar, digamos, por decir algo, la primera gráfica. Y es que resulta que a es negativo. Y acordémonos que cuando en una función cuadrática el a es negativo, significa que la función siempre va a abrir hacia abajo. Es decir, que esta gráfica de todas las que hay, esta sería la menos precisa para describir esta ecuación que nos dieron acá. ¿Ok? Listo. Esa sería una. La otra sería evaluando la intersección con el eje Y. Entonces noten algo. Esta función intersecta con 3 positivo y esta con 3 negativo. ¿Y cómo hacemos nosotros para saber cuál es la intersección con el eje Y? Pues muy simple, reemplazamos x en 0. Si nosotros reemplazamos en 0 en esta ecuación, nos vamos a dar cuenta que este factor se va y este factor se va y nos queda menos 13. ¿Sí lo ven? Por lo tanto, esa sería otra forma de ver que esta es la respuesta más cercana que nosotros tendríamos junto con esta. ¿Ok? Pero como nosotros ya evaluamos que en x el vértice era negativo, en x no, entonces nosotros ya nos podríamos dar cuenta que esta ya quedaría descartada, porque x aquí está en la parte positiva, la parte del vértice en x, ¿no? Está en la parte positiva, por lo cual esta ya sería descartada y nos quedaría únicamente b. ¿Sí se dan cuenta? Entonces hay varias formas de resolver estos ejercicios. Listo. Tenemos la siguiente, nos dice: una función f de x es creciente si f de x1 es menor a f de x2, siempre que x1 sea menor que x2, para números reales cualquiera de x1 y x2. Entre las siguientes gráficas, la que representa una función creciente es. Listo. Lo que nos está diciendo esta definición básicamente es lo siguiente. Vamos a hacer un plano cartesiano aquí, improvisado rápido. Entonces, según nos dicen acá, x1 siempre va a ser menor a x2, es decir, si nosotros lo ubicamos en el plano cartesiano, x2 es mayor a x1 siempre, ¿ok? Lo que nos está diciendo es que la función calculada en x1 debe ser menor a la función calculada en x2. ¿Eso que implica? Digamos, si yo ubico este punto acá, digamos esto es 2, y yo ubico acá este, digamos, es 3, que es nuestro valor para x2. Esto es lo que nos está tratando de decir, que siempre que yo calcule un número anterior a x2, va a ser menor en y, obviamente, respecto a mi función calculada en x2. Es decir, que mi función siempre va a ir hacia arriba y hacia la derecha. Esa es una función creciente, ¿ok? Y una función decreciente sería todo lo contrario. Si yo tengo mi x1 y mi x2, tenemos otros puntos aquí, a y b, supongamos. Mi función decreciente sería aquella que siempre vaya de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Esta sería una decreciente, ¿ok? Esta sería la decreciente. Mientras que una creciente siempre iría de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, como lo tenemos acá. ¿Sí lo ven? Esa es la diferencia fundamental. Listo. Ya habiendo entendido la definición, entonces ahora vamos a analizar estas funciones. Entonces, primero miremos esta gráfica. Notemos que esta función es tanto creciente como decreciente. ¿Por qué? De aquí hasta este punto, la función siempre crece. ¿Sí lo notan? Va hacia arriba, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha va ascendiendo. Pero noten que a partir de ese punto y hasta acá, la función es decreciente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va de arriba hacia abajo en el sentido izquierda a derecha. ¿Ok? Ah, bueno, otra cosa. También es una función decreciente aquella que va así. ¿Sí lo ven? En dos puntos iguales a los que nosotros pusimos acá, ¿ok? Pero creciente siempre va en esta única dirección. Listo. Entonces, esta función sería creciente en esta fracción y volvería a ser creciente. Pero aquí nos están preguntando, entre las gráficas, la que representa una función creciente es decir, que la gráfica debe ser creciente siempre en todo punto, por lo cual la gráfica ya no cumpliría. La gráfica B, notemos que es simplemente una línea recta. Estas líneas rectas en funciones se denotan como funciones constantes. Es decir, que para cualquier valor en x que nosotros le demos, siempre va a caer sobre esta recta. Siempre va a caer ahí. Por lo tanto, esta función no crece ni decrece en ningún punto. ¿Ok? Entonces la función b tampoco lo sería. Bien. Miremos la c. Esta c, en términos de lo que yo acabo de decir, noten si ve que esto es decreciente, pues esta función es decreciente en todo punto, porque a medida que yo avanzo de izquierda a derecha en x, y va disminuyendo, va hacia abajo. ¿Sí la ven? Eso es lo que sería esta función. Por lo tanto, esta sería una función exclusivamente decreciente. Por lo tanto, ya habiendo eliminado las tres
funciones anteriores, pues solo nos quedaría D, que es una función exclusivamente creciente, porque de izquierda a derecha, cuando yo voy avanzando en X, en Y también va avanzando. Vamos obteniendo valores mucho más grandes. Sigue creciendo, 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 y siempre va a tener valores más grandes, ¿ok? Por lo cual, nuestra respuesta es la D. Listo. Ahora tenemos esta función cuadrática. La gráfica que representa la ecuación es... Entonces nos dan 4 ecuaciones y nos dan la gráfica. Entonces, listo. Cuando nosotros nos dan esta gráfica y nosotros veamos que es una parábola, nosotros podemos analizarlo a partir de la siguiente forma. Primero, determinando su vértice. Entonces, gráficamente nosotros podemos ver que en X el vértice está ubicado en 1 y en Y está ubicado en menos 4. ¿Listo? Y las raíces, una es en menos 1, notemos la que está, y la otra raíz es esta, que está en 3. Acordémonos que las raíces es cuando la función intercepta con el eje X, ¿ok? Listo. Y notamos que abre hacia arriba, por lo tanto A es positiva. Entonces notemos, todas las funciones, todas tienen A positivo. Entonces bien, hasta ahí cumple. Entonces, y ahora podemos determinar un tercer factor, y es que el intercepto con el eje Y es menos 13, ¿ok? Y este es uno de los factores fundamentales. ¿Por qué? Porque acordémonos que para hallar el intercepto en el eje Y, lo que yo tengo que hacer es reemplazar X por 0. Si yo miro todas las 4 gráficas que tengo acá, notemos, el primer factor y el segundo factor de todas las funciones se eliminan, ¿sí lo notan? Y solo nos quedan estos números. Y notemos que el intercepto es en menos 3, por lo cual yo ya puedo eliminar estas dos gráficas de acá. ¿Por qué? Porque al yo reemplazarlas por 0, me va a dar que el intercepto con el eje Y es menos 6, ¿sí lo notan? Por lo cual la ecuación C y D ya las puedo descartar totalmente, ¿ok? Y solo me quedarían estas dos de aquí. Ahora yo voy a escoger la ecuación A para ver si esta corresponde a esta gráfica que tengo acá. Entonces, primero determino el vértice y lo voy a hacer primero en X. Entonces, en X recordemos la ecuacióncita es menos B sobre 2A. Reemplazando, B es menos 2, acuérdense que se va con el signo y este menos es por aparte, entonces menos por menos me da más. Y A es igual a 1, que es un 1 invisible que tenemos acá. Listo, entonces sería 2 por 1, 2. Y 2 sobre 2 nos da igual a 1. Para ver el vértice en Y, entonces recordemos, este 1 lo reemplazo en esta ecuación. Y habiéndolo reemplazado, me va a dar que mi vértice en Y es menos 4. Si es menos 4, a ver, permítanme, miro. Sí, correcto, es menos 4. Listo. Entonces ya tengo el vértice de la primera ecuación, por lo menos hasta ahora nos coincide con esta ecuación que tenemos acá. Ahora vamos a mirar las raíces. Entonces acordémonos que las raíces que nosotros obtuvimos gráficamente son menos 1 y 3. Y si las calculamos con esta ecuación nos debe dar lo mismo. Recordemos que para una ecuación cuadrática tenemos que las soluciones se calculan de esta forma, con esta fórmula. Al ir reemplazando, lo hacemos en el proceso que ya conocemos, acá está escrito para que lo analicen. Y voy a llegar hasta esta simplificación, ¿ok? Entonces yo tengo 2 más o menos 4 sobre 2. Entonces para la primera raíz escojo el más. 2 más 4 me da 6. Dividido sobre 2, 6 dividido 2 me da 3. Para la segunda raíz escojo el signo menos. 2 menos 4 me da menos 2. Y menos 2 dividido entre 2 me da menos 1. Y notemos que también me dio las mismas raíces que yo había obtenido gráficamente. Así que yo ya puedo concluir que efectivamente esta ecuación, esta primera de acá, corresponde a esta gráfica de acá. Por lo cual mi respuesta sería la A. Pero ahora miremos algo. Esta ecuación también hubiera podido ser. Así que nosotros tenemos que descartarla para saber si la pregunta tiene dos opciones o está mal planteada. Entonces, calculemos el vértice en X. Entonces recordemos que es menos B sobre 2A. Menos B, acá lo tenemos, entonces va con el signo. Y en este caso A es 2, que se nos va para acá. Entonces, menos por menos da más. Y 2 por 2 da 4. 2 dividido 4 nos da 1/2. Y notemos que el vértice en X ya no corresponde con el que nosotros teníamos acá. ¿Sí lo notan? Porque acá era 1. Si fuera 1/2 estaría un poquito más corrida y estaría entre estos dos y lo podríamos determinar mucho mejor. Pero ya sabemos que no. Ok, por lo cual nosotros ya podemos descartar esta ecuación, ya no es. Y por lo tanto afirmamos que nuestra única respuesta es la A. ¿Ok? Bien. Ahora, tenemos la siguiente función a trozos. Una función a trozos, recordemos, es una función que está definida en función de varias funciones por tramos. Por eso es que se llama una función a trozos, porque se define por tramos según lo que nosotros necesitemos representar.
Y aquí la tenemos justamente. Entonces nos dicen, la gráfica de la función f de x definida por todo esto se representa correctamente en. Listo. Entonces, extrayendo estas tres funciones que nosotros tenemos acá, nosotros tenemos que formar una sola función a partir de estas tres que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces vamos a dibujarlas una por una. Vamos a dibujar esta primera. Nos dice que la función está definida en x si x es menor a 0. Entonces recordemos que nuestra función x, es decir, en términos generales esto vendría siendo y igual a f de x igual a x. ¿Listo? Y esa función, recordemos, esta función es creciente, ¿ok? Y va en esta dirección. Va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Pero en este caso la ponemos así porque recordemos que acá nos están diciendo que es todos los números menores a 0, pero nosotros no podemos dibujar todo. Por lo cual se le apunta una flecha que indica que va hacia el infinito. ¿Listo? Y este sería el primer tramo, que va desde todos los números menores a 0 hasta el 0. Y no lo incluye, ¿ok? Al 0 no lo incluye. La segunda función nos dice que es menos x siempre y cuando las x estén entre el intervalo 0 y 1, ¿ok? Entonces, acá está la función menos x. Notemos que es una función decreciente, acuérdense. Cuando x es 0, esta función menos x es 0. Y cuando x es 1, si nosotros reemplazamos x es 1, entonces y nos va a dar menos 1, que en este caso es este que está acá. Menos 1. Listo. Y está entre 0 y 1, es decir, entre este tramo de acá y este tramo de acá, ¿ok? Y incluye tanto al 0 como al 1, por lo cual nosotros podemos hacer estos punticos que indican que se está incluyendo a ese punto de ahí, ¿ok? Y luego nos dice, el tercer tramo es la función constante 1, siempre y cuando x sea mayor a 1, que es este tramo que tenemos acá, ¿sí lo notan? Es la función constante 1, bueno, permítame, aquí se me olvidó poner 1, eso. Es la función constante 1 para todos los números mayores a 1 sin incluir al 1, ¿ok? Y bueno, si nosotros comparamos esta gráfica con las que nos dan acá, notamos que la más parecida es esta. Notemos que acá tuvieron un error que fue poner este punto, lo incluyeron en la gráfica, siendo que aquí nos lo expresan literalmente que no está incluido, ¿ok? Sin embargo, es la gráfica más cercana que tenemos. Notemos esta gráfica porque no es. Porque esta gráfica me está definiendo que es la función x entre el intervalo 1, digámoslo acá, y todos los números menores a 1. Por lo cual ya estaría excluyendo esta parte de acá. ¿Sí lo notan? Por lo cual esta función ya no sería. Esta función de acá tampoco sería. ¿Por qué? Porque me está diciendo que está definida como menos x y x. Ah, bueno, de por sí esto ya no sería una función. ¿Por qué? Recordemos que al trazar una línea recta, si la línea corta en dos puntos, ya no sería una función. Y notemos, si yo trazo una línea acá, permítanme lo hago. Uy. Si yo trazo una línea acá, uy. A ver, ya, listo. Notemos que la línea tocó a la función en este punto y en este punto. Y como la tocó en dos puntos, pues ya, por definición, esto ya no sería una función. Y aquí nos están diciendo explícitamente que es una función, por lo cual la gráfica B ya no sería. ¿Ok? Listo. La gráfica C. La gráfica C me está definiendo que entre 0 y todos los números negativos es la función menos x. ¿Sí lo notan? Mientras que aquí me la está definiendo entre 0 y 1, por lo cual aquí ya también estaría descartada esta función. Por lo cual solo nos quedaría esta. Pero igualmente ya deberíamos evaluarla. Y como ya la evaluamos, nos damos cuenta de que esta es la más parecida. ¿Ok? Por lo cual nuestra respuesta es la D. Bien. Ahora tenemos este ejercicio. Nos dice, la gráfica que representa la recta que pasa por el punto en x0 y y en 4 y es perpendicular a la recta y igual a un medio de x es la siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando nos dicen, nos están pidiendo la recta que es perpendicular a esta, ¿ok? Y recordemos que dos rectas son perpendiculares siempre y cuando el producto de sus pendientes sea igual a 1. Aquí lo tenemos. Siempre y cuando el producto de sus pendientes sea igual a 1.
Entonces yo ya tengo esta función que es y igual a un medio de x. Y su pendiente, recordemos que para todas las rectas lineales, la pendiente siempre va acompañando la x. ¿Sí lo notan? Entonces mi pendiente es un medio. Si yo planteo una ecuación y digo que m por un medio va a ser igual a menos 1, entonces al despejar m me daré cuenta de que m va a ser menos 2. Y esa es la pendiente de la función que yo estoy buscando acá. ¿Sí lo notan? Por lo que me lo están diciendo acá, la gráfica que representa la recta que pasa por el punto 0,4 y es perpendicular a la recta y un medio, por lo cual yo estoy buscando esta pendiente. Ya tengo la pendiente un medio y esta es la pendiente negativa de la función que es perpendicular a y igual a un medio. ¿Ok? Entonces, como la pendiente es negativa, notemos que aquí ya se pueden descartar dos funciones, que es la c y la d, por lo cual solo nos quedarían las funciones a y b. Y ahora nos toca determinar cuál de las dos es. ¿Ok? Entonces, modelando la recta, entonces yo ya sé, como ya se había hecho anteriormente, la pendiente va acompañando la x, y ahora tengo que hacer que de alguna forma, cuando yo reemplace a x igual a 0, y sea 4. Y la forma de hacerlo es simplemente adicionándole un 4. Reemplacemos. Si yo reemplazo x por 0, este factor se anula. ¿Y qué me queda? Que y va a ser igual a 4. Por lo cual yo ya aseguré que esta recta va a pasar por el punto 0,4. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo hago yo para saber en qué punto de interceptar esta recta que yo ya modelé? Pues muy simple, notemos. En esta gráfica, la recta intercepta en x en 8. Y esta, si nosotros lo miramos abajo, más o menos es 2, ¿ok? Entonces, una forma de hallar cuál de las dos gráficas es, pues es mirando el intercepto en el eje x. Recordemos que para hallar el intercepto en el eje x, lo que hago es reemplazar y igual a 0. ¿Por qué? Porque digamos que la recta x se puede tomar también como la recta y igual a 0, ¿ok? En términos de eso, entonces yo reemplazo y igual a 0 y tengo menos 2x más 4. Al pasar 2x al otro lado, acá está sumando, pasa al otro lado a sumar. Me queda 2x igual a 4. Y como 2 está multiplicando, pasa al otro a dividir. Siendo así, 4 dividido entre 2 me da 2. Conclusión, mi recta, mi gráfica, la que yo estaba buscando, corresponde a la gráfica B. ¿Ok? El siguiente. Nos dan dos funciones. Y nos preguntan sobre los dominios lo siguiente. Si son intersección, como lo dice acá, su intersección y su intersección es infinito. Si el dominio de f es el complemento del dominio de g. Si los dos dominios son iguales o si el dominio de g es complemento del dominio de f. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el dominio de cada función. Entonces, tenemos la función fx es igual a raíz de x cuadrado menos 1. Entonces, recordemos que para las funciones, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que este factor, bueno, y no solo en funciones, también en ecuaciones, tenemos que tener en cuenta que este factor de adentro, es decir, x al cuadrado menos 1, siempre debe ser 0 o mayor a 0. Por lo cual nosotros vamos a determinar el dominio en base a eso. Es decir, el dominio, recordemos, son los valores que puede tomar x. ¿Ok? Entonces, a partir de lo que se dijo anteriormente, yo planteo esta ecuación, donde yo digo que esto de aquí debe ser mayor o igual a 0. ¿Ok? Si yo paso el menos 1 al otro lado, me queda positivo. Y si saco raíces, tanto a este lado como a este lado, me queda x mayor o igual a la raíz de 1. Pero entonces acordémonos, 1 puede tener dos raíces, menos 1 o 1. ¿Por qué? Menos 1 por menos 1, acordémonos, menos 1 por menos 1 me da igual a 1. Pero también 1 por 1 me da 1. Por lo cual, menos 1 y 1 también pueden ser raíces, ¿ok? Por lo cual tenemos estos dos puntos. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica que x debe ser siempre mayor a 1 o menor o mayor a, x siempre debe ser diferente a menos 1 y a 1. No, permítame, no, está mal planteado. Ya encontré un pequeño error. Entonces, nos dice que debe ser mayor o igual a 1 o mayor o igual a menos 1. ¿Eso qué implica? A ver, que el dominio de la función f va a ser lo siguiente. Upa, acá está complicado de plantear. X es mayor o igual a raíz de 1. ¿Eso qué implica? Que puede ser igual a menos 1 o a 1. Es decir, que x debe ser mayor a 1 y que x debe ser mayor o igual a menos 1.
Ok. Entonces, ¿esto qué implica? Implica, nosotros tenemos aquí -1 y nosotros tenemos aquí 1. ¿Sí lo notan? Notemos que si yo cojo cualquier número entre este intervalo y este intervalo, esta función de acá me va a dar negativa. ¿Por qué? Tomamos, por ejemplo, -1/4. Negativo. Si yo lo tomo, lo meto en la raíz, 1/4 al cuadrado me va a dar un 16avo. Y si le resto el 1, 1 siempre va a ser mucho mayor a este número. ¿Ok? Por lo cual, yo ya sé que esto, por cuenta de ese número, va a ser negativo. Y por tanto la raíz no va a estar definida. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Significa que en todo este intervalo yo ya no puedo tomar ningún número. Eso es lo que significa. ¿Ok? Por lo tanto, el dominio de la función f va a ser todos los números pertenecientes a los reales, excepto el conjunto que está entre -1 y 1. ¿Ok? Es decir, si nosotros queremos plantear ese dominio en otros términos, es decir, en términos de los dominios de inecuaciones que ya habíamos visto anteriormente, nosotros podremos decir que la función está definida entre menos infinito y -1 unido con 1 hasta más infinito. ¿Ok? Eso es lo que significa. Bueno, entonces ya habiendo superado esta dificultad del dominio, ahora vamos a ver el dominio de la función g. Entonces, la función g es muy parecida a la anterior. Tenemos una raíz y tenemos una ecuación adentro. Y esta ecuación siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Planteando la inecuación tenemos esto. Y simplemente reemplazamos, simplemente despejamos. Entonces, este -1 lo paso al otro lado, me queda uno positivo. Pero mi x aún queda negativa. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por -1 al lado y lado. Y recordemos que cuando se multiplica por un número negativo, el sentido de la inecuación cambia. Es decir, que la flechita ya no apunta hacia la derecha, sino va a apuntar hacia la izquierda. Y por lo tanto me va a quedar que x es menor e igual a -1. Planteando el dominio, entonces nosotros vamos a tener que el dominio son todos los números pertenecientes a los reales, excepto el número 1. No, perdón, ahí está mal planteado. Son todos los reales, tal que ese número sea siempre menor o igual a -1. Y planteándolo de otra forma, tenemos que son todos los números negativos hasta el 1, incluyendo el -1, perdón, incluyendo el -1, ¿ok? Listo. Ahora, nosotros ya teniendo estos dos conjuntos, entonces tenemos que definir qué relación hay entre ellos. Entonces, la intersección entre los dos conjuntos es infinita. Y miremos, la intersección entre estos dos números, ¿cuál sería? Sería este conjunto de acá, ¿cierto? Sería este conjunto de acá. Y ¿cierto? Sería la intersección. Y obviamente en paréntesis abierto. Y acá nos están diciendo que es infinito, así que descartado. También podemos descartar la C, que el dominio de f es igual al dominio de E. Como ya lo vimos, los dos dominios son totalmente diferentes. Así que nos queda mirar los complementos. Entonces, mirando, recordemos que el conjunto universal en este caso son los números reales, ¿ok? Y tenemos que definir el complemento. Entonces, aquí ya no sería necesariamente esto. El complemento, según los conjuntos, es lo que le falta a un conjunto para convertirse en el conjunto universal, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el dominio más pequeño? Este. ¿Cuál es el conjunto más grande? Este. Por lo cual, yo podría decir que el dominio de f es el complemento del dominio de g. ¿Por qué? Porque este conjunto es más grande y es el más parecido al universal, ¿ok? Por lo cual, solo esta parte sería el complemento de lo que le falta al dominio de g para convertirse en el conjunto universal. Por lo cual, nuestra respuesta sería B. En este caso estaba bien, a pesar de que nos habíamos equivocado en el análisis. Pero fíjense que ya corrigiendo ya tenemos esto, ¿ok? Bien. Seguimos con el último ejercicio. Entonces, nos dicen, la gráfica que representa correctamente el subconjunto es, y nos dan dicha expresión que está acá, en este párrafo.
Lo que vamos a hacer es analizarlo por fracciones, ¿ok? Primero vamos a analizar esta fracción de aquí como el número 1, luego esta fracción de acá como el número 2, ¿ok? Y por último vamos a hacer la intersección entre las dos secciones. Entonces me dicen primero, mi x va a estar acotada por el número por la recta menos 1 y por la recta 1. Entonces, todos mis x van a estar entre esta recta y esta recta, ¿ok? Es decir, todo lo que está churado con rojo. Esas van a ser las x. Y luego analizamos el número 2. Me dice que mis y's van a estar acotadas por mi recta y igual a 0 y por mi recta x más 1. Entonces recordemos, cuando yo acoto, digamos en este caso y, lo que yo estoy haciendo es acotarlo entre otras dos rectas. En este caso la recta y igual a 0, que en términos generales vendría siendo la x, nuestro eje x, y entre esta recta que es y igual a x más 1, ¿ok? Listo. Entonces si yo dibujo la recta x igual a y igual a x más 1, tengo esta recta acá. ¿Sí la notan? Y me están diciendo, mi recta y, la recta y 0 va a ser siempre menor o igual a y. Es decir, que todas mis y's van a estar por arriba de mi eje x, en términos generales. Pero me están diciendo que mi recta y va a estar por debajo de la recta y igual a x más 1, como lo notamos acá. Es decir, que son todas estas y's que están acá, que están entre mi recta y igual a 0 y esta recta, que son el límite. Este es el límite inferior, que es este de acá, y este es el límite superior, que es este de acá. ¿Sí lo ven? Por lo cual sería todo lo que está churado en azul. ¿Listo? Ahora, si yo intersecto tanto esto como esto, que es lo que me están pidiendo acá, en esta relación, lo que yo tengo es este cuadrito acá. ¿Por qué? Porque notemos que x no se puede salir entre 1 y menos 1. Notémoslo, no se sale entre 1 y menos 1, que era lo que teníamos planteado inicialmente. Y asimismo, las y's no están ni por debajo de 0, ni por arriba de x más 1, que es lo que tenemos acá. ¿Sí lo notan? Por lo cual nosotros, si comparamos esta gráfica con las que nos dan acá, la más parecida es la A, por lo cual esa sería nuestra respuesta, ¿ok? Ahora notemos, esta gráfica nosotros la podemos descartar simplemente porque nuestro límite superior es x más 1, y esta recta de acá, si nosotros hacemos el análisis detalladamente, nos vamos a dar cuenta que es una recta muy parecida a menos x más 1, que es totalmente diferente a la recta x más 1, ¿ok? Por lo cual, esta ya estaría descartada. Esta también podría ser, pero notemos algo. Aquí me están acotando y entre 0 y 1, ¿sí lo ven? El valor máximo que puede tomar y es 1, que es este de acá. Y el valor mínimo es 0. Y notemos que eso no es lo que nos están dando acá. Acá las y la están acotando entre una y otra función. Mientras que acá la están acotando entre dos números, entre dos rectas paralelas, que serían 0 y 1. Por lo cual ya no correspondería a eso que tenemos acá. Y bueno, ¿y la recta B por qué la podemos descartar? Muy simple, porque me están diciendo que para mi recta Y, su límite superior es x más 1, es correcto, es esta, pero su límite inferior es menos 1. Y noten acá que me están diciendo que su límite inferior es 0, es decir, x igual a, es decir, mi eje x. Mientras que aquí me la están acotando hasta una función constante que es menos 1, ¿ok? Por lo tanto, esta ya también podría descartarse. Y simplemente pues sería cuestión de analizar muy bien esta gráfica de acá para que cumpla todas las condiciones que aquí me están planteando. Y como ya hicimos el análisis, pues podemos decir con seguridad que tiene única respuesta y que mi respuesta es A, ¿correcto? Y listo, ya hemos acabado esta primera parte de ejercicios.